Otra vez, buenos días a todos. Es un placer, como siempre, estar en la iglesia de Barcelona. No sé, la última vez me parece que ya fue hace 2 o por lo menos 3 años. Yo siempre digo, la pandemia de alguna manera, por lo menos a mí, cambió mi noción, mi percepción del tiempo, pero siempre es una bendición estar con ustedes. Desde ya, en el nombre del equipo del Departamento de Educación, quiero agradecer por el apoyo de ustedes. En los últimos años hemos trabajado duro para poder elaborar todo este material para nuestros niños. Por ejemplo, los vídeos que publicamos cada sábado. El último sábado por la tarde también pudimos ver estos vídeos para los niños también. Y bueno, también quiero comunicar que también en el video de hoy, también nuestra Noemí también pudo colaborar con su voz, así que estamos ansiosos también de ver este video. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias para leer el texto de nuestro tema de hoy. Y lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, versículo 11. Apocalipsis 3, versículo 11. ¿Y alguien puede leerlo de manera voluntaria, por favor? Muchas gracias. La versión también un poco más moderna, también vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Una pregunta también a los niños, ¿qué piensan? ¿Es mejor aferrarse a algo o soltar a algo? ¿Qué piensan? ¿Aferrarse a algo? También, bueno, vamos a ver otras opiniones. ¿Es mejor aferrarse o soltarse o soltar algo en la vida en general? Mm. Bueno, ya escucho diferentes opiniones. Unos dicen mejor soltar, los otros mejor aferrar. Así es. Depende mucho de la circunstancia. Vamos a ver, ¿qué es lo que siempre decimos? Bueno, es importante en la vida soltar. Por ejemplo, ¿qué deberíamos soltar? Malos hábitos, la vida mundana, algo más. Exactamente. Cuando alguien nos ha herido, resentimiento, hay muchas cosas que tenemos que soltar. Pero acá dice, retén o aférrate a lo que tienes. Y vamos a ver en qué sentido o en cuál circunstancia es importante aferrarse. Bueno, a los niños y a mí también me gustan mucho las historias. Vamos a empezar con una historia. 4 chicos decidieron ir a escalar en las montañas. A mí me gusta mucho ir a las montañas, también vivo cerca de las Alpes y me gusta escalar. Así que 4 chicos decidieron ir a escalar en las montañas un fin de semana. En medio de la escalada, ¿qué pasó? Uno de ellos se deslizó por un acantilado, cayó a unos 60 pies y aterrizó golpeándose contra una cornisa de nieve. Los otros 3, con la esperanza de rescatarlo, gritaron: Joel, ¿estás bien? Estoy vivo, pero creo que me he roto los 2 brazos. Te ataremos con una cuerda y te subiremos. Quédate quieto, dijeron los 3. Bien, respondió Joel. Un par de minutos después de lanzarle la cuerda, empezaron a jalar y a hacer fuerza juntos, trabajando intensamente para poner a salvo a su compañero herido. De repente, cuando lo tenían a 3/4 del camino, recordaron que Joel dijo que se había roto los 2 brazos. Pero Joel, si te rompiste los brazos, ¿con qué te estás aferrando a la cuerda? Joel respondió: con mis dientes.
Dijimos que a veces hay circunstancias que es importante aferrarse. Y vamos a ver cuáles son los puntos a que tú puedes aferrarte. El primer punto, aférrate a las promesas de Dios. ¿Qué piensan? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? A ver, pueden adivinar. Me dan un número, a ver, ¿cuántos? Miles, más. Infinitos. Bueno, hay un cierto número. Bueno, no sé si es cierto, pero yo investigué y dicen que hay hasta aproximadamente 8,800 promesas en toda la Biblia. Son muchas promesas. Hay una cita, una frase que me gusta mucho de William Carey y él dice, el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Vamos a leer una de estas promesas. Hay muchas, pero solamente quiero leer unas. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente. Por ejemplo, vamos a leer Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Y quizás algún niño me puede apoyar con eso. Vamos a ver. Sí, adelante. 10:23. Así es. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, acá podemos leer que Dios siempre cumple sus promesas y pienso que a nosotros también, ¿no? Nos gusta cuando alguien siempre cumple sus promesas y quiero leer una promesa ahora en especial en Génesis 28:15. Vamos a ver, alguien más de los niños que me pueda apoyar. Génesis 28:15. Génesis es el primer libro de la Biblia. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, muchas gracias. Una de las promesas, de las frases que podemos encontrar en la Biblia varias veces es la promesa, yo estoy contigo. Si se quitara la frase yo estoy contigo de la Biblia, no tendríamos ni la mitad de las grandes promesas hechas a los hombres de Dios que allí se narran. Si nos fijamos atentamente en los relatos donde Dios comisiona a los suyos para cierta tarea, nos daremos cuenta que el Señor no suele dar muchos detalles de esta misión. Él no siempre explicaba exactamente, bueno, va a ocurrir eso y esto paso a paso, ni quizás siempre cómo actuar a cada momento. Él esperaba simplemente que aquellos que trabajaban en sus asuntos confiaran en su divina sabiduría y en su propósito. Esa es la manera de Dios para que sea por fe y no por vista. Es cierto que no les decía mucho, pero tampoco les decía poco. Les decía lo suficiente, lo que necesitaban con exactitud, pero sobre todo les aseguraba que Él estaría a cada paso del camino. Esto es lo que realmente necesitaban oír para lograr hacer lo que hicieron. Yo estoy contigo. Fue, por ejemplo, la frase que convenció a Isaac de quedarse en Gerar y no ir a Egipto, aun cuando el hambre azotaba la tierra. A ver, ¿qué otras situaciones o historias de la Biblia conocen donde Dios dijo, yo estoy contigo? Vamos a ver. Josué. Sí. Así es. Gedeón. Hay muchas historias donde Dios dijo, yo estoy contigo. ¿Hay más? ¿Hay más? Algunas historias quizás no están tan conocidas, ¿no? También, ¿cierto? Por ejemplo, otra historia. Fue esta gran promesa la que le dio confianza a Jacob para no temer por su futuro y creer en que Dios haría todo cuanto le había dicho a sus antepasados. También a Jeremías, por ejemplo.
Yo estoy contigo. Ha sido sin dudas la fuerza impulsadora que ha hecho que a lo largo de la historia, de toda la historia humana, se ganen tantas batallas y que el evangelio llegue a todas las regiones del mundo. Yo estoy contigo. Ha sido el baluarte al que se han aferrado los creyentes perseguidos del mundo entero. Saben que hasta hoy hay muchos cristianos que aún están perseguidos. Quizás acá pensamos, bueno, estamos en Europa, podemos seguir a nuestra fe, pero en este momento hay más de miles de personas que aún sufren por creer en Dios. Si vamos a países asiáticos, comunistas, hay aún muchos cristianos y por eso deberíamos siempre también orar por estas personas. Naciones como Arabia Saudita, Sudán, Somalia, el Yemen, Corea del Norte y otros persiguen a los cristianos por su fe y cada año mueren por causa del evangelio más de 160,000 creyentes. Lo único que fortalece a los cristianos en estos lugares es la promesa inquebrantable de Dios, de su presencia y gracia. Yo estoy contigo. Fue la promesa que le bastó a Pedro Cameron Scott para fundar la misión en el interior del África, a Hudson Taylor para llevar la obra misionera a las 30 provincias de China, en una de las proezas evangélicas más grandes de la historia, a Juan Elliot para ser misionero a los nativos algonquinos en Canadá y muchos más. Si Dios ha dicho que estará a nuestro lado, comencemos la tarea, aún sin saber cómo serán proveídos los detalles, pero confiamos que Dios está al control. Quizás Dios no siempre nos da todos los detalles, Él nos da lo que necesitamos saber. Nos dice en cualquier lugar, yo estoy contigo. Un estoy contigo de Dios vale más que oportunidades, recursos, talento y el empeño en hacer algo. Tal vez Él no nos diga todo lo que queremos saber, porque como seres humanos somos muy curiosos. Siempre, pero nos va a decir lo que necesitamos saber. Aférrate a todas las promesas de Dios. Aférrate a su promesa. Yo estoy contigo. El segundo punto, aférrate a tu vocación. Quizás no cada uno de nosotros sabe qué es una vocación. ¿Qué significa eso? ¿Alguien podría explicar esta palabra? ¿Qué es una vocación? Un llamado. ¿Qué piensan? ¿Qué es una vocación? Exactamente. Así es. Es algo que, por decir de manera positiva, algo que te encanta, que te apasiona, que si lo haces no te parece un trabajo, un sacrificio, pero lo haces porque te encanta. Esa es una vocación y yo pienso que cada uno de nosotros tiene una vocación en su vida. Quiero contar otra historia. Una de las personas que experimentó el poder de una vocación fue Willem. Más que nada, Willem quería ser un evangelista, pero a la edad de 25 años ya había sido un comerciante de arte, profesor de idiomas, vendedor de libros, pero un fracaso en el amor. Pero más que todas las pinturas, las palabras, los libros, las mujeres, quería dedicarse a servir a los demás. Esta vocación llevó al joven Willem a las minas del carbón del sur de Bélgica, un país acá en Europa. Tal vez fue el total altruismo de este joven ministro lo que primero capturó el respeto de los mineros. ¿Saben qué son mineros, niños, no? Son personas que trabajan en las minas. No es un trabajo muy lindo. Durante el desastre de una mina, decenas de aldeanos fueron heridos y nadie luchó más duro para salvarlos que él. Día y noche, ese chico cuidaba
a los heridos, alimentaba a los hambrientos y vestía a los pobres. Después de limpiar los escombros, enterrar a los muertos y curar a los enfermos, este holandés se ganó el corazón de la gente del pueblo y abrieron su corazón al mensaje de Dios. Cada semana la gente llenaba los servicios de culto que Willem llevaba a cabo para escuchar a este hombre tan sencillo hablando del amor de Dios. Pero un día, algunos oficiales de la iglesia descubrieron que Willem vivía en una simple casa vestido con ropas viejas y que había regalado la mayor parte de su salario a los mineros más pobres. No creían que fuera apropiado que se tomara la Biblia tan literalmente, que pareciera más pobre que las personas a las que les enseñaba, y por eso lo despidieron. Willem estaba devastado. La carrera, que significa todo para él, se había ido de repente. Pasó semanas de desesperación, pero un día Willem notó a un viejo minero doblándose bajo el peso de un enorme saco de carbón. En ese instante, Willem sintió una vez más la desesperación de esas personas. Una desesperación que sabía que siempre compartiría. Buscando en su bolsillo, el holandés sacó un sobre arrugado y un lápiz. Dibujó la figura cansada del hombre que lo conmovió tanto. El dibujo era tosco, pero trató de mejorarlo una y otra vez. A partir de ese día, Willem iba a retratar para el mundo el tormento, el triunfo y la dignidad de las personas que amaba. Y aunque Willem fue expulsado del ministerio, eso no le hizo perder su vocación. A pesar de que no se le permitió enseñar a la gente, fue capaz de llegar a las personas a través de su arte. El joven, que era insoportable como pastor a los ojos de los funcionarios de la iglesia, se convirtió en un artista a los ojos del mundo, que despertaba el interés de las personas con sus pinturas y jugaba un papel decisivo en el cambio para el mejor destino de los mineros. Al mismo tiempo, estableció nuevos estándares con su pintura. El hombre con una vocación, con un propósito de vida, el predicador que no debía ser, se convirtió en el artista que conocemos hoy. Su nombre completo era Vincent Willem van Gogh. Pienso que un artista muy famoso, que quizás ustedes han escuchado y también han visto sus pinturas. Muy interesante su historia, pero me gusta mucho su historia porque enseña que cada uno tiene una vocación y a veces tenemos nuestros planes. Tenemos una cierta, imaginamos cómo debería ser nuestra vida, nuestro propósito de vida, pero él, a pesar de todo, no se desesperó al total. Él siempre siguió a lo que le apasionaba, servir a los demás. Cada persona tiene una vocación, un llamado, un propósito de vida. La vocación no es solo lo que tú quieres ser o hacer, sino ante todo lo que Dios quiere que tú seas y hagas. No es algo que tú inventas, es algo que encuentras. No es el proyecto que tú tienes sobre ti mismo, es el proyecto que Dios tiene para ti y que tú debes realizar. Por eso, a veces quizás pensamos, bueno, pero ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi vocación? Y para poder encontrar este propósito, nos hace falta dialogar con Dios, es orar. Solo en el diálogo con Jesús se podrá oír la voz que nos llama, ven y sígueme. O bien se podrá escuchar que Dios nos dice, vuelve a tu casa y cuentas todas las maravillas que Dios ha hecho por ti, a todos los que te rodean, a tu familia, a esa persona que Dios ha creado para ti. A veces
no podemos escuchar la voz de Dios, porque hay tanto ruido, hay tantas opiniones, pero este ruido impedirá percibir la voz de Dios. Entonces, para descubrir nuestra vocación, nuestro llamado, podemos mirar también a los que nos rodean. ¿Qué es lo que Dios está diciendo quizás a través de otras personas, de ciertas circunstancias? También pensamos en nuestro pasado. ¿Qué es lo que me ha gustado siempre hacer? ¿Qué es lo que realmente me llena, que me apasiona? También podemos pensar en el futuro. Bueno, ¿cómo podría realmente servir a los demás y servir a Dios? ¿Qué es lo que me da esta sensación de plenitud? A veces quizás pensamos, bueno, pero yo tengo miedo. Dios sí me ha enseñado, yo sé más o menos quizás cuál podría ser mi llamado, pero tengo miedo, tengo límites, limitaciones, tengo incertidumbres. En la Biblia también había muchas personas. Por ejemplo, en Jeremías está escrito, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. O también otras personas que decían, bueno, yo no sé hablar, yo no sé cuál es mi vocación. Pero lo más importante es decir, como está en Isaías, aquí estoy, envíame. También María dijo, aquí está la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. Dios conoce tu corazón, conoce tus gustos, tus habilidades, tus talentos, tus pensamientos, tus planes. En las historias bíblicas, Dios escogió a diferentes personas para cumplir su propósito. Por ejemplo, escogió a un anciano con una esposa estéril para crear toda una nación. Escogió a un hombre que no sabía hablar bien. Escogió al menor de los hermanos para matar a un gigante. Escogió a un joven muchacho para profetizar de su amor. Escogió a un traidor que negó a Jesús por miedo a que lo mataran. Escogió a un asesino de cristianos para cambiar la vida de muchas personas, para que sus compañeros de cárcel conocieran a Dios. O escogió a José, quien fue odiado y rechazado por sus hermanos, y aún así, años más tarde, les mostró misericordia y perdón. Dios escogió a personas que quizás nosotros nunca hubiéramos escogido. Pero cada quien tenía su propósito en la vida. Así que Dios escogió a ti. Por eso, aférrate a tu vocación y a tu llamado. Vamos al tercer punto. El primer punto era, aférrate a las promesas de Dios. Segundo punto, aférrate a tu vocación, a tu llamado. El tercer punto, aférrate a los valores bíblicos. El 14 de abril de 1912, a las 10 de la noche, el Titanic se estrelló contra un témpano de hielo en el Atlántico Medio y 4 horas después se hundió. Una mujer en un bote salvavidas preguntó si podía volver a su habitación. Le dieron solamente 3 minutos para hacerlo. Se apresuró por los pasillos que ya se estaban inclinados de manera peligrosa hacia la sala de juego donde había mucho dinero. En su habitación, sus tesoros estaban esperando a ser tomados, pero en cambio cogió 3 naranjas y se apresuró a volver al barco. ¿Qué piensan? ¿Por qué no tomó el dinero, pero 3 naranjas? 1 hora antes había elegido naturalmente los diamantes y el dinero en lugar de las naranjas. Pero recuerden, ante la muerte, los valores se ven más claramente. Todo el dinero, todos los diamantes no le hubieran ayudado en este momento, pero algo para comer sí, para sobrevivir. ¿Qué son los valores? Son principios morales y éticos que se consideran necesarios y deseables. Los valores influyen en el comportamiento de las personas, en sus prioridades y relaciones, así como en la guía moral
que nosotros damos a nuestros hijos y niños. Como se puede ver, son esenciales y sin embargo están en decadencia. En 2018, esto ya fue hace unos años, un grupo de investigadores de Estados Unidos pidió a cientos de adultos jóvenes su opinión sobre los valores morales. Lo más deprimente es descubrir lo deficientes que son para reflexionar o hablar sobre cuestiones de moralidad, escribió David Brooks en The New York Times. La mayoría veían la violación y el asesinato como algo malo. Pero aparte de esos casos extremos, ni siquiera se cuestionaban si cosas como conducir borracho, copiar en los exámenes o engañar a la pareja serían buenas o malas. Como dijo uno de los entrevistados, la verdad es que no pienso mucho si algo es bueno o malo. La mentalidad de muchos es, si te parece que está bien, hazlo, sigue tu corazón. ¿Es sabia esta forma de pensar? Es una forma de pensar muy moderna. Siempre tienes que seguir a tu corazón. Escucha algo muy romántico, algo muy ideal. Aunque el corazón es capaz de sentir amor y compasión, también es traicionero y desesperado, dice la Biblia. Esta es la realidad y se refleja en lo mucho que ha cambiado la moralidad de este mundo. Un hecho que predijo la Biblia en los siguientes términos. 2 Timoteo 3. En los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Es una versión un poco más moderna. En vista de la situación, ¿no deberíamos cuestionar a nuestro corazón en vez de seguirlo ciegamente? Así es, la Biblia dice con toda sinceridad, el que confía en su propio corazón es necio o insensato. Para que sea útil el corazón necesita ajustarse como la brújula, usando valores. ¿Y dónde están dichos valores? Muchos los buscan en la Biblia, pues reconocen su sabiduría y su franqueza. Vamos a ver cuáles son valores bíblicos. ¿Cuáles son valores que podemos encontrar en la Biblia? Así es. Sí. Dominio propio, muy importante. ¿Qué más? Temperancia. ¿Qué más? Humildad. Respeto por la vida. Perdón, mansedumbre. Compromiso, lealtad, confianza, responsabilidad. Paciencia. Así es, la amistad también. Bien. Amor. En tiempos de inseguridad, de confusión y caos, aférrate a los verdaderos valores. Punto número 4. Aférrate a tu legado. Les voy a contar un poco sobre mi propia familia. Pienso en mis padres y mis abuelos. Mis padres provienen de familias sencillas y humildes. Mi madre nació en 1948 y creció en una granja después de la Segunda Guerra Mundial en el sur de Alemania. Sus padres eran protestantes. Debido a su fe, sus antepasados tuvieron que huir de Salzburgo, que es parte de Austria, una zona muy católica, y ellos tuvieron que huir a Alemania, una parte del sur de Alemania que es hasta hoy muy protestante. Mi abuelo, que era alemán, fue un cristiano excepcional cuyos cimientos se construyeron sobre su fe en Jesucristo. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, él no quería unirse al partido de los nazis. En pocos días fue llamado a servir en el ejército. Pero como él, aunque él no era adventista, era protestante, pero él no quiso usar un arma, entonces él trabajó como paramédico. Pero luego
estuvo en cautiverio británico durante varios años. Fue en el sur de Italia donde aprendió sobre el mensaje adventista. Sobrevivió el cautiverio y regresó a su casa en Alemania cuando la guerra terminó. Pero vamos a ver cómo conoció a este mensaje. En el sur de Italia, él estaba allí en cautiverio y siempre el viernes, por la puesta del sol, vi a otro hombre que siempre se andaba solo a la playa, sentándose con su Biblia. Entonces un día mi abuelo le preguntó, ¿pero tú qué haces? Te veo cada viernes, te veo que vas a la orilla del mar, a la playa, y te veo así. Y dice, bueno, es que yo empiezo el sábado. ¿El sábado? ¿Qué es eso? Entonces así mi abuelo alemán conoció el mensaje adventista, el mensaje del sábado y mucho más. Lamentablemente yo nunca llegué a conocerlo, pero pienso que él, y obviamente también mi abuela alemana, me dejaron un regalo invaluable, un legado espiritual. Bueno, por mi parte, de mi padre, él y mis tíos crecieron en el sur de Italia, en un pequeño pueblo encima de una montaña en una isla, en la isla de Sicilia. Y bueno, a una edad temprana, mi padre y mis tíos perdieron a su hermana. Ella tenía, me parece, solamente 18 años. A esta época no era algo como muy común que una muchacha tan joven se había ido a Alemania. Ella quiso ir a la escuela misionera, pero lamentablemente ella falleció. Mi abuela italiana, la madre de mi padre, mis tíos, tuvo que ser una mujer muy fuerte. Le tocó cuidar a 3 niños de una pobreza muy grande. No tenía mucho dinero. Así que a todos los 3 niños le tocó ir adelante con lo poco que tenían, pero siempre con un legado espiritual de parte de mi abuela italiana, que tampoco no pude conocerla. Mi padre y también mis tíos aprendieron a confiar en Dios, a trabajar duro y ser muy humildes. Siempre han estado dispuestos a servir a Dios y a los demás. Y yo quiero mantener este legado y compartirlo con los demás. No importa quién seas, dónde vives o cuáles sean tus metas, todos tenemos una cosa en común, tenemos una herencia, es decir, un legado social, emocional, espiritual, que se transmite de padres a hijos. Cada uno de ustedes recibe una herencia, vive una herencia y le da una herencia a su familia. No es una opción. Los padres siempre pasan a sus hijos un legado, bueno, malo o con algo de ambos. Un legado espiritual, emocional y social es como una y de realeza. Carlomagno, que según los historiadores merece ser llamado grande, por encima de los demás llevaba una corona de 8 lados. Cada uno de los 8 lados era una placa de oro y cada placa estaba adornada con esmeraldas, zafiros y perlas. El costo de la corona era el precio de rescate de un rey. Ricardo Corazón de León tenía una corona tan pesada que 2 condes tenían que estar de pie, uno a cada lado, para sostenerla sobre su cabeza. La corona que lleva la reina Isabel vale más de 20 millones de dólares. Eduardo II llegó a tener 9 coronas, lo cual fue algo así como una hazaña. Poniéndolas todas juntas, las coronas de toda Europa y las del Oriente, todas ellas no son más que baratijas comparadas con la corona de Jesucristo. Apocalipsis 19 dice que tenía muchas diademas. Lleva una corona de justicia, una corona de gloria, una corona de vida, una corona de paz y poder. Sin embargo, entre esas coronas hay una
que supera a las demás. No formada por los hábiles. Es una corona de espinas. Lo sorprendente es que esa corona me pertenecía a mí. Yo merecía llevar esa corona. Merecía sentir el dolor de las espinas contra mi piel. Yo merecía sentir el goteo tibio de sangre en mi frente. Yo merecía el dolor. Pero Él me quitó la corona de espinas sin pedir nada a cambio. Más bien, Él me ofrece su corona de vida, la corona de su justicia que está concedida gratuitamente a ti y a mí, la corona imperecedera. Así que aférrate a tu corona, que es tu vida, que es tu salvación en Cristo. Aférrate a lo que tienes. Aférrate a las promesas de Dios, a los valores de la Biblia, a tu legado. Pero sobre todo, aférrate a tu corona para que nadie se la quite. Amén.